Hola a todos y bueno, linda noche los que vean esto en el momento en que lo subo. Aquí es una hermosa noche con el sonido de la lluvia acompasada en las ventanas. Y estamos en el segundo día, segundo movimiento de la trecena buitre o sopilote para nosotros los mexicanos, cóndor para los sudamericanos. Eh, esta trecena estamos comenzando a reflexionar en lo que es el sentido de el ajuste o la adecuación en nuestras relaciones que lleva a la curación, que lleva a sanar, que lleva a tomar el sentido correcto en base al presente. Y bueno, vamos a platicar mucho de todo ello durante estos 13 días que comenzaron ayer. Eh, lo importante, el enfoque de estas reflexiones cotidianas es entender conceptos profundos a partir de nuestras experiencias diarias. Tenemos mucho la tendencia, lo cual es bueno, es normal, de sentir cambios intensos a través de experiencias fuera del ordinario en nuestras vidas. Cuando hacemos cursos, cuando hacemos viajes de transformación, cuando tenemos ciertos eventos fuertes, tanto en sentido positivo como en sentido difícil. Y muchas veces perdemos de vista la magia de lo cotidiano, perdemos de vista nuestra evolución diaria. Y esa es la parte interesante o importante del Solkin y del Tonalpowali, que nos permiten profundizar, que nos permiten ser conscientes de nuestra evolución día con día. Y la forma más simple y poderosa es a través de reflexiones. Reflexiones en el sentido del kin, en el sentido del movimiento del día, eh, y a través de él ir comprendiendo estos 260 movimientos de evolución de nuestra conciencia humana. Ujú. Eh, por supuesto, también se puede hacer a través de rituales, se puede hacer a través de meditaciones, que son formas también ya de profundizar aún más en ello, de abrir nuestras percepciones aún más en ello. En- entonces, en nuestra reflexión cotidiana de hoy, vamos a eh, entender y aplicar el movimiento 2 terremoto, 2 Caban, que en el Tonalpowali es 2 Olin, 2 movimiento. ¿Qué es lo que se identifica con terremoto o con movimiento? Básicamente es el ajuste entre dimensiones, especialmente la dimensión de nuestra conciencia superior, o la conciencia celeste, la conciencia solar, y nuestra conciencia terrena, nuestra conciencia animal. ¿Mm? Eh, es muy importante quitarnos muchos prejuicios, especialmente prejuicios de valor. Muchas veces por ciertas costumbres, por ciertas enseñanzas también religiosas, muchas veces tendemos a despreciar la parte terrena como si valiera menos. Eh, y al hacerlo, tratamos de cierta forma de ignorarla, de no darle el sentido adecuado, de no, no, no tomarla en cuenta. Ujú. Incluso, si se fijan, tenemos muchos complejos, muchos prejuicios hacia partes de nuestro cuerpo, hacia acciones de nuestro cuerpo, y entonces tratamos de ocultarlas. Ujú.
lo cual no vemos que pase en, en tradiciones más conectadas con la tierra, en, en sociedades más conectadas con la tierra. Nosotros hemos idealizado muchas cosas y nos hemos, de cierta forma, perdido contacto con la tierra. Vivimos muchas veces en idealizaciones y parte de esas idealizaciones es idealizar lo espiritual sin lo terreno, sin lo material. Entonces vamos a hacer una aclaración rápida, porque parte de lo que hablamos en la trecena anterior y en otros movimientos, nuestra conciencia superior o la conciencia de ser creadores, de ser soñadores, de ser los que damos forma. Y la conciencia de ser creación, la conciencia terrena, la conciencia animal, tienen dos características complementarias. La, la tierra es donde se concentra la mayor parte de nuestra energía. La mayor parte. La materia en sí misma es una condensación muy importante de energía. Y adicionalmente tiene una conciencia sobre cómo se maneja esa energía. Nuestro propio cuerpo, muchas de sus partes que no manejamos de forma directamente consciente, son las que concentran nuestras funciones vitales, lo que sostiene nuestra existencia. Por otro lado, es la que nos da también la capacidad de sentir y ser más conscientes de lo que sentimos, de tener más conciencia del tiempo que transcurre. Por otro lado, la conciencia que podemos considerar de nuestras partes esenciales, sutiles, que a veces no me gusta usar el término superior porque ya implica precisamente ese perjuicio, pero digamos las que están más conectadas con algo más allá de la tierra. Son esas partes que dirigen la forma, por eso son importantes también, que nos permiten salir de la trampa en la que a veces caemos del día a día, de nuestra mente cotidiana, que se envuelve en tareas, que se vuelve en el pensamiento de lo terreno y no tiene forma de trascenderlo, de salir de él. Entonces esa conciencia superior le permite salir de él. Las dos son sumamente importantes, no puede funcionar una sin la otra adecuadamente. No podemos irnos más de un lado que del otro. Hay que mantener un equilibrio. Ujú. Entonces, ese equilibrio es el que representa Olin, el que representa Kaban, el que representa movimiento o terremoto. Es un movimiento de ajuste entre esas dos conciencias cuando una de ellas se desfasa. Cuando nos vemos atrapados por nuestros eh, acongojos cotidianos, por nuestras ideas de cómo deben ser las cosas, cómo no están siendo las cosas, y entramos en pensamientos compulsivos. Se detiene el tiempo en nuestra mente y ese tiempo detenido en nuestra mente se desfasa. Entonces viene el ajuste a partir de nuestra conciencia superior o de la realidad alrededor nuestro. ¿Cómo funcionan estos desfases? ¿Cómo se detiene el tiempo? Mientras tú ves que, por ejemplo, las estaciones, el día, la noche, todo a tu alrededor va siguiendo una secuencia de cambio, de transformación. A veces nuestro pensamiento se queda atascado de forma obsesiva. ¿Cuántas veces no te ha pasado que estás pensando en un problema y tu mente lo único que hace es darle vueltas al mismo problema? Tengo que hacer esto, tengo que pagar esto, tengo que, no sé cómo voy a salir de esto. Y le das vueltas y vueltas y vueltas. Me peleé con mi hermana o con
mi tío, con, le estás dando vueltas y vueltas y vueltas a lo que pasó o a lo que le quieres decir o a lo que debiste decir. Ese es tiempo detenido. Eso es lo que realmente puedes considerar una pérdida de tiempo. Estar dando vueltas en la misma secuencia. Ujú. El tiempo presente, el estar aquí ahora, el sentir lo que pasa, el dejar atrás esos pensamientos obsesivos, es apreciar y aprovechar el tiempo. Ujú. Entonces, el tiempo no tiene que ver con tu producción, con lo que ganas o con lo que generas. No, el tiempo tiene que ver con cómo empleas tu pensamiento en base a una experiencia. Entonces, eso es lo que podemos entender como sabiduría, cómo creamos conciencia a partir de nuestras experiencias y nuestros pensamientos. Básicamente, la sabiduría es lo que podemos considerar experiencias y pensamientos trascendidos. Ujú. Tendemos a confundir sabiduría con conocimiento. Una persona que se sabe un libro que conoce un libro de memoria, pensamos que es sabia porque tiene muchos datos. Y no, la sabiduría es trascender esos datos entendidos ya en la realidad, aplicarlos. Ujú. Lo mismo pasa con la experiencia. Una persona que tiene muchas experiencias puede sentir que ya sabe, pero también hay que trascender la experiencia. Hay que entenderla de forma más profunda y esencial, sentirla, vivirla más completa y en diferentes puntos de vista. Entonces, eso es la sabiduría. La sabiduría es cómo vivimos nuestros conocimientos y nuestras experiencias. La sabiduría de ser feliz más allá de toda circunstancia. La sabiduría de entender que todas nuestras experiencias son espirituales, no material. De entender que esa esencia creadora está siempre presente en todo y en todos. Un rezo es otra forma de sabiduría. Sentir que se comunica el creador dentro de ti con el creador alrededor de ti. Sentir la vida, la fuerza de la vida en cada respiración. Sentir el contacto de nuestros ojos como los espejos del alma. Sentir cómo tocamos con la mirada y cómo somos tocados con la mirada. Hay tantas formas de sabiduría cotidianas. Cuando sientes lo que bebes, lo que haces, tu presencia. Entonces, es ver la sabiduría en todo lo que haces cuando no estás atrapado en tus pensamientos compulsivos, cuando estás presente. Dos, es el camino, la experiencia, el camino de la sabiduría. Entonces aquí va una reflexión sobre ello. Ujú. ¿Cuál es el deseo más grande de nuestra esencia? Cuando vemos detrás de todas las religiones y filosofías antiguas, vas a notar algo. Todas hablan de un creador que crea para reconocerse a sí mismo a través de su creación, para saberse creador a través de su creación. Es un soñador que sueña para reconocerse en el sueño. Entonces, eso lo vas a ver explicado con historias fascinantes, maravillosas, con muchas mitologías diferentes en todas las culturas antiguas. El reconocimiento que la vida es ese regalo en el que se nos permite reconocer al Creador en su creación.
Ese es el sueño de la vida. Entonces, el deseo más profundo que tenemos todos es la conciencia a través de la experiencia de vivir, la conciencia de ser ese creador, reconocernos. Entonces piensa en todos tus deseos, todos absolutamente, desde los más grandes a los más pequeños. El deseo de ir a conocer un lugar. Algunos piensan, bueno, es que quiero hacer un video para mi Instagram o unas fotos o no sé qué tanta cosa. Ujú. Y se pierden en sus pensamientos sin entender el deseo de reconocerse, de conciencia de sí mismos en ese lugar diferente, de descubrirse en esa playa o en esa montaña, en ese lugar. No queremos ir al lugar simplemente para estar ahí. Queremos ir al lugar para ser ahí, para sabernos ahí, para reconocernos ahí. Y eso tradúcelo a todas tus otras experiencias. Quiero comprar una casa nueva. ¿Qué significa esa casa nueva para ti? ¿Qué sensaciones representa? Felicidad, tranquilidad, armonía. Hey, entonces, quieres sentirte, reconocerte, desarrollar esa conciencia de tranquilidad, de armonía, de prosperidad. Ujú. Tus deseos están reflejados, son reflejos de una esencia, de un deseo esencial vinculado con la conciencia, con saberte y reconocerte en cierta situación, lugar, o con que identificas un objeto cuando quieres comprar algo. Es tu deseo de saberte, tu deseo de ser. Ujú. Entonces, cuando piensas, quieres estar enamorada, enamorado de alguien, tener un hijo, todo eso son deseos de una experiencia que te va a dar una conciencia, un reconocimiento de ser, de descubrir. Ujú. Eh, la reflexión es, podrías llegar a sentir eso que quieres sentir sin el objeto que identificas como tu deseo. Quieres cambiar de auto o cambiar de casa para sentir algo porque lo vinculas, es un símbolo. Podrías tomar ese símbolo aquí y ahora, en el lugar que vives, en quién eres. Claro que sí. Y ahí es donde viene trascender el conocimiento. Tenemos ciertos conceptos, ciertos prejuicios sobre lo que tenemos que lograr, quiénes tenemos que ser. Y creemos que sin esos prejuicios vamos a perder los deseos. Eso es lo que está detrás de la idea de mediocridad, perder el deseo. Pero no, el deseo es natural. El deseo no se pierde cuando perdemos las frustraciones. El deseo se pierde cuando nos sentimos impotentes, cuando sentimos que no tenemos la capacidad. Pero sintiendo que tenemos esa capacidad, con la conciencia de la capacidad, puedes comenzar a tener las experiencias y la conciencia antes de llegar al objeto de tu deseo. Y esa es la parte más maravillosa, porque cuando llegues a tenerlo, llegues a estar ahí, se va a multiplicar lo que sientes, lo que sabes, tu conciencia. Entonces, es comenzar a verte de otra forma, a saberte de otra forma, a abrir tu potencial presente.
Ujú. Bueno, pues disfruten mucho este día o esta noche y hasta mañana.